Apéndice 3. La Conferencia Inglesa de Auer, 8 de octubre de 1932. Profesor Auer, 2 puntos. ¿Quieren ustedes plantear alguna pregunta sobre la discusión de ayer? Doctor Chao, 2 puntos. Me parece que si solo podemos despertar a Kundalini cuando llegamos al comienzo del sexto estadio, en el camino a través de los chakras, donde no somos capaces de verla, nos hallaríamos tan lejos de la realidad como Oriente. Habría que tener algo más simple, una mezcla de tierra. Profesor Auer, 2 puntos. Como les dije, mi planteamiento se apoya en el texto clásico del Sat Chakra Nirupana y en una serie de Upanishad, donde me parece bastante claro que el pleno despertar solo puede tener lugar una vez que el yogin ha alcanzado el término de Visuddha. Debe estar purificado, limpio, y el comienzo de Ajna, el estadio en el que aparecen las grandes intuiciones. Ayer les dije que se trataba de una hipótesis. No se debe trabajar en ello con la ayuda de Avalon o de los escritores indios modernos, sino con los textos originales, que nos ofrecen el desarrollo histórico de acaso 1000 años. Muchos de nuestros escritos actuales son de una fecha muy posterior, y el significado original queda oculto. En el transcurso de la evolución histórica, al original se le han añadido y superpuesto todo tipo de cosas. Mi intención es siempre llegar hasta el original, porque estoy seguro de que está más cercano a nosotros que el yoga evolucionado de la India, en la India, tal como se presenta ahora o hace 100 años. Pasa lo mismo con el yoga clásico. Tengo que sacarlo del Yoga Sutras, con la ayuda del comentario de Vyasas. El Yoga Vasya, lo que les he explicado es Kundalini en su estadio más alto. En la evolución del yogin siempre tiene lugar la unión de las potencias masculina y femenina. Esta unión queda simbolizada por el triángulo y el linga, como ya saben. Es un hecho que hay siempre potencia femenina trabajando en el aumento de conocimiento operado por la potencia masculina, pero solo en 3 estadios aparece el aspecto de la potencia femenina bajo el signo del triángulo. Esto significa que hay épocas en nuestro desarrollo interno en las que la potencia femenina desempeña un papel muy importante, y ciertamente el aspecto erótico de la potencia femenina tiene algo que ver con el despertar del conocimiento. Llamo a esto Kundalini Tosca, para distinguirlo de la Kundalini espiritual, muy sublime y sutil. Un número de textos yógicos, el Hatha Yoga y los propios yogis, al hablar del despertar de Kundalini, se refieren realmente al despertar de ese elemento creativo en la potencia femenina que acompaña a la potencia masculina durante todo el proceso. Pero en el Sat Chakra Nirupana, como ya he mostrado, solo la potencia femenina sutil, sublime, viene simbolizada por Kundalini. Así pues, para Occidente e incluso para la India actual, podríamos decir que el despertar de Kundalini es solo el despertar de la potencia que influye en la totalidad del desarrollo del hombre. Pero esta no es la Kundalini. Debemos tener claro que hay 2 aspectos de la potencia femenina y que aun cuando Kundalini recorra, arrastra cierta distancia, aún no hemos despertado a la verdadera Kundalini. Señora Crowley, 2 puntos. Eso lo explica. No lograba comprender por qué los 2 procesos no se desarrollaban simultáneamente, porque eso es lo que la despierta. Profesor Auer, 2 puntos. Quiero señalar muy enfáticamente que el despertar de Kundalini del que hablamos normalmente es solo preliminar respecto al despertar que nos espera en Ajna. Ciertamente estamos todavía muy lejos de él, si consideramos la evolución de nuestra situación psíquica en general, pero es algo aún por venir. Pero volviendo a Kundalini, tras su unión con Shiva, que como saben significa estar unido al sí mismo interior, simboliza que la intuición empieza a despuntar sobre el hombre. Producida la unión de ambas potencias en Ajna, todas las regiones de la vida psíquica quedan impregnadas de dicha potencia, de forma tal que se hace posible incluso el descenso a la región más baja, la erótica. Es una cosa muy distintiva vivir una vida terrestre después de haber despertado a Kundalini. Puede parecer que es lo mismo, pero se trata de algo absolutamente diferente de la experiencia pasada. Es algo nuevo. Podemos fijarnos un momento en el paralelo japonés. No sé si conocen ustedes el libro Ten Essai in Buddhism de Suzuki. Es un ensayo sobre unas pinturas conocidas como las 10 pinturas de la manada de vacas, donde la vaca es el símbolo de la realidad última,
Tras una larga búsqueda, el discípulo encuentra la vaca, lo cual significa que consigue asir su realidad más íntima. Pero un rasgo de suma importancia, que no está claramente desarrollado en el yoga, es que una vez ha encontrado a la vaca, deja de preocuparse por ella, se duerme y no la cuida, simplemente sabe que está ahí. Así es, una vez que ha tenido la intuición suprema, tampoco se pasa todo el tiempo contemplándola, sino que deja que se deslice nuevamente hasta el subconsciente, como si no hubiera nada en ella. Así pues, se queda dormido allí mismo, con el sol brillándole en el rostro, y luego se levanta y va a la ciudad. Entra en la ciudad haciendo con sus manos la señal de bendición. La puerta de su humilde cabaña está cerrada, y los más sabios no le conocen. No se vislumbra atisbo alguno de su vida interior, porque sigue su propio camino sin ir tras los pasos de los sabios antiguos. Portando una calabaza, sale al mercado, vuelve a casa apoyándose en su bastón. Se le ve en compañía de bebedores y matarifes. Él y todos los demás se han convertido en Budas. A pecho descubierto y descalzo, sale a la plaza del mercado, embadurnado de barro y cenizas, que amplia su sonrisa. No hay necesidad alguna del poder milagroso de los dioses, porque él los toca y ¡ay!, los árboles muertos se cubren de flores. Ahora quizás el Dr. Jung quiera decir algo sobre el aspecto psicológico. Dr. Jung, 2 puntos. Yo la verdad es que vine aquí para responder a ciertas cuestiones. Por supuesto carezco de la competencia necesaria para aclarar estas cosas en el ámbito particular del que habla el profesor Auer. Pero si tienen preguntas en lo que se refiere al punto de vista psicológico, estaré encantado de responderlas. No puedo saber qué les resulta claro a ustedes y qué no. Por supuesto, es enormemente difícil poner en conexión todo este conjunto de ideas y esta terminología particulares con nuestro lenguaje y procesos psicológicos. Por ejemplo, para referirme a su cuestión de cómo puede ser despertada Kundalini, parece como si desde un punto de vista para despertarla uno tuviera que poseer ya aquello que solo podría poseer después. Dr. Chao, 2 puntos. Es como si se estuviera haciendo justo lo que el Dr. Jung dice que no debemos hacer. Él siempre insiste enormemente en el valor de la tierra, en la doble necesidad de lo espiritual y de lo terrenal. Dr. Jung, 2 puntos. Sí, pero eso es también lo que dice el yoga. Todo esto tiene lugar en el cuerpo, no en el aire. Profesor Auer, 2 puntos. Por supuesto, en el yoga tántrico hay una cierta reacción contra el yoga clásico. El yoga clásico pretende detenerse cuando se ha alcanzado la intuición suprema. Tiene en general una tendencia a dejar que el mundo siga su curso, mientras que el yoga tántrico es justamente la reacción contra eso. Es la creencia de que Kundalini tiene que regresar a Muladhara. Uno debe pensar también históricamente para comprender el peligro y la necesidad de esa vida espiritual elevada. Señora Crowley, 2 puntos. Me gustaría saber qué opinión le merece al Dr. Jung como psicólogo la diferencia entre Purusha y Atman, tal cual usted la ha expuesto aquí. Dr. Jung, 2 puntos. Desde el punto de vista psicológico, resulta sumamente difícil trazar una diferencia entre ambos. Pueden ser completamente distintos en el mundo, pero en lo que atañe a la psicología son lo mismo. Incluso en la filosofía, los dos conceptos han sido usados de la misma manera. Por lo menos es una diferencia demasiado sutil para desempeñar un papel en la psicología. Señora Crowley, 2 puntos. ¿Acaso la experiencia última del Atman, del sí mismo, se ve intuitivamente antes que el Purusha? Dr. Jung, 2 puntos. Si intenta pensar en esos términos hindúes, se perderá usted en 10.000 matices. Es extremadamente complicado. Es mucho más simple considerarlo desde un punto de vista psicológico. Resulta algo demasiado simplificado cuando se expresa mediante palabras, porque, de hecho, cuando uno mismo pasa por ello, se da cuenta de cuán terriblemente enmarañado y complicado es todo el proceso, y comienza a entender por qué los hindúes han inventado tantos símbolos para explicar una cosa aparentemente simple. Pero psicológicamente se plantea de una manera muy distinta. Lo primero que el análisis consigue es una reducción. Se trata de analizar tu actitud.
uno debe de adquirir conciencia de numerosas resistencias y elementos personales que suprimen su actividad mental genuina o sus procesos psicológicos. Todas estas inhibiciones son impurezas y la mente debe quedar purificada de ellas antes de poder iniciar el proceso psicológico de transformación. Por eso dice el yoga que tu mente, chitta, debe estar purificada antes de poder siquiera pensar en el inicio del camino a Kundalini. Lo mismo ocurre en el análisis. Uno debe clarificar su mente hasta alcanzar una perfecta objetividad, hasta poder admitir que en su mente opera algo que es independiente de su voluntad. Por ejemplo, hasta poder reconocer una fantasía objetivamente. Uno debe eliminar un montón de inhibiciones antes de ser capaz de admitir eso, y hasta ese momento no puede tener lugar ningún proceso psicológico objetivo. Pero cuando uno es capaz de admitir que los contenidos psíquicos tienen autonomía, que la idea llega no porque uno la invente, sino en virtud de su propia acción autónoma, entonces ya puede ver cómo la cosa se mueve. Entonces puede comenzar el proceso objetivo. Luego, más adelante, puede despertarse el sí mismo, el purucha. Señora Crowley, 2 puntos. Exactamente. Hay una gran diferencia entre los dos caminos. Dr. Jung, 2 puntos. Hay un camino preparatorio, y luego viene el despertar real. Uno habla de la comprensión del Atman, pero eso es el resultado. Y yo les recomendaría no tener en cuenta con fines prácticos la diferencia entre Purucha y Atman. Señora Crowley, 2 puntos. Exceptuando que, según usted mismo explica, parece haber una muy nítida diferencia. Dr. Jung, 2 puntos. Está hablando de Chitta. La primera parte es una preparación del Chitta, y la segunda parte es el despertar de Kundalini, y solo en este despertar aparece el sí mismo. En concreto, en las fases subsiguientes del proceso psicológico, que comienza cuando uno es capaz de la objetificación, allí es donde aparece el purucha, no en la primera parte. Profesor Auer, 2 puntos. No hay diferencia real entre Atman y purucha, son términos sinónimos. La única diferencia, y ahí reside la dificultad, es que el sí mismo se refleja en diferentes modos, que es en buena medida lo que el Dr. Jung ha dicho. No es posible ver el sí mismo claramente en Chitta al principio. Es como si se reflejara en agua que corre, pero luego se va haciendo cada vez más claro. Y en Anahata se presenta ese mismo del que en fases inferiores habíamos tenido vislumbres, solo que ahora se presenta como el sí mismo, del que ya no se puede dudar. En fases inferiores, mientras el espejo o el agua se movían, era posible dudar de él, pero ahora sabes que está ahí, no puedes perderlo. Aunque está todavía rodeado de esa actividad creativa, el color rojo, por la que todavía hay que pasar. Por encima se refleja en calma, es absolutamente claro. Entonces Chitta no es realmente nada más que un espejo de purucha. En ese nivel no hay klesa, y cuando esto sucede se da una presencia absoluta, la presencia real del sí mismo. Y luego se muestra la identidad del Atman con el Param Atman. Se trata, por tanto, de diferentes maneras de reflejarse en una Chitta que está en desarrollo. Señorita Ana, 2 puntos. Estoy absolutamente liada sobre cuál es la diferencia entre los planteamientos occidentales y orientales. Oriente, al parecer, pasa por las mandíbulas del monstruo, el Makara. Dr. Jung, 2 puntos. El profesor Auer le ofrece una imagen muy clara de cómo se aborda este problema en Oriente, y si uno estudia psicología analítica, entiende cómo se aborda en Occidente. Señorita Sawyer, 2 puntos. Creo que la confusión parte de que la gente intenta hacer que ambos encajen, el yoga y el análisis. Dr. Jung, 2 puntos. El término que yo empleo para designar el proceso que el yoga tántrico denomina despertar de Kundalini es objetividad psíquica. Por ejemplo, las visiones de las que nos ocupamos en nuestro seminario inglés son experiencias en otro plano. Deben ser consideradas no desde el aspecto stula, sino desde el aspecto sukshma. Estas cosas no suceden en ninguna parte, son universales e impersonales, y si uno no las entiende como impersonales, termina sufriendo una inflación psíquica en virtud de su identificación con lo universal.
Así pues, todo el proceso comienza con el hecho de ciertas cosas en la mente son puramente impersonales. Uno no es responsable de su existencia. Nos vienen caídas del cielo o ascendidas desde el infierno, y uno no puede dar cuenta de ellas en modo alguno. Ciertas fantasías, ciertos sueños, proceden claramente de una esfera impersonal y no son el producto de ninguna intención deliberada. Se trata de contenidos que solo pueden experimentarse si uno asume que puede disociarse y jugar un rol. Esta es la razón por la que la gente siempre tiene una tendencia a realizar representaciones mistéricas, a salirse del marco ordinario de su existencia y asumir un rol. Hasta los más primitivos aborígenes de Australia Central tienen una idea muy elaborada de que, cuando realizan rituales, no lo hacen en cuanto ellos mismos, sino en cuanto sus ancestros de los tiempos Alcheringa se identifican con los seres divinos. Ya no soy el Dr. Jung, soy Zaratustra, y entonces puedo decir las cosas más desaforadas, porque hablo con la voz de los siglos. Estoy hablando bajo la capa de un gran ancestro y luego me quito el maquillaje y vuelvo a ser un ciudadano corriente. Una cosa así no podría existir si no respondiera a una necesidad psicológica. Se trata simplemente de otra realidad, porque funciona. Nuestro racionalismo, desde luego, no puede en modo alguno entender cómo es posible, pero funciona. Por ejemplo, tenemos la idea de que todo el mundo debe llevar una vida normal y tener como mínimo 2 hijos, pero mucha gente no tiene 2 hijos, o tiene muchos más, o no se les pasa por la cabeza tener hijos. Así pues, la vida real es muy irregular y hay un montón de cosas que no debería haber, monasterios, conventos, pero todo ello existe, y muy eficazmente, aunque se opone al racionalismo burgués del siglo XIX. De la misma manera, este tipo impersonal de experiencia, en la que uno experimenta como si no fuera uno mismo, como si uno fuera una pieza del decorado, es el elemento intrínseco en todas las representaciones mistéricas, una condición artificialmente inducida. Les he hablado a menudo de los misterios de Mitra, en los cuales en las iniciaciones la gente era convertida en milites, soldados del dios Sol, en leones, y en Heliodromoi, los portadores solares del Sol. Se trataba simplemente de diferentes fases de existencia impersonal. Por ejemplo, no es que un tabernero romano que llegaba a convertirse en miles fuera desde entonces solamente eso. Creo que no, seguía siendo lo que siempre había sido, pero lo que había tenido es una experiencia de sí en un nivel superior, que no se identifica con el mundo tridimensional, un nivel impersonal desde el que se le ha permitido mirar por la ventana a otro orden de dimensiones, a la realidad psíquica. La prueba de esta idea es que funciona automáticamente, cae sobre nosotros como los fuegos sobre Sodoma y Gomorra, y puede llegar incluso a destruir nuestras vidas. Uno piensa que está bien y que el mundo también está bien, y que de repente ya no puede cruzar la calle, porque tiene agorafobia. No puedes haberlo inventado, es algo que simplemente te atrapa. ¿Quién lo hace? Decimos que se trata meramente de una enfermedad, pero eso son solo palabras. Lo mismo podría decirse que se trata de un espíritu malvado que causa miedo. Se trata de un ejemplo de la autonomía del mundo psíquico y la prueba de que tales cosas pueden vivir allí. Por eso, a toda la gente que tiene una neurosis semejante, lo que le recomiendo es entrar en ello, vívelo, y así lo tendrás en tus manos y no se apoderará de ti nunca más. Pues bien, el yoga kundalini es una formulación simbólica de la experiencia impersonal, a la manera oriental. Nos causaría gran cantidad de problemas entender a nuestro modo occidental lo que Oriente intenta transmitirnos mediante su simbolismo. El profesor Auer sería posiblemente el último en intentar persuadirnos de que nos tomásemos todas esas cosas en sentido literal. Solo viviendo puede uno entenderlas al modo occidental, donde todo es menos simple e igualmente menos embrollado. Cuando uno no se ha aclarado sobre todas estas cosas, siempre dice que son muy simples. Las personas más simples son justamente las que confunden a todo el mundo. Estas cosas no son en modo alguno simples, pero es bueno que dispongan ustedes de alguna analogía psicológica directa, que les ayude a ver la conexión entre la experiencia oriental y occidental. Señorita Ana,
El camino oriental parece un poco dogmático. Dr. Jung, dos puntos. Piense en los miles de años, en los miles de individuos y en los miles de cabezas intelectualmente bien dotadas que han trabajado en él. Por supuesto que se vuelve dogmático. Señorita Ana, dos puntos. ¿Y la psicología es ya dogmática? Dr. Jung, dos puntos. Sí. Cuando la gente dice que no existe eso de lo inconsciente y uno responde, eso es una herejía, es que uno se está volviendo secretamente dogmático, sin darse cuenta de ello. Es como volverse negro en África. Señorita Thiele, dos puntos. El profesor Auer dijo ayer que ningún europeo había conseguido nunca despertar a Kundalini en un sentido superior, con la excepción posiblemente de Enrique Susón. ¿Sería posible con ayuda del proceso analítico alcanzar un estadio en que se pudiera? Dr. Auer, dos puntos. Dentro de 1000 años, tal vez. Dr. Jung, dos puntos. No debe olvidar nunca que India es un país muy peculiar. El hombre primitivo ha vivido allí desde tiempo inmemorial, desarrollándose en continuidad absoluta. A nosotros nos han cortado nuestras raíces. Además, el indio, de una raza muy distinta, no solo es ario, en él hay una gran cantidad de influencia aborigen, dravídica. Por ello, en el yoga tántrico hay elementos cetónicos muy antiguos, y debemos admitir, por tanto, que esta filosofía yógica concreta es muy extraña a nuestra sangre, y cualquier cosa que nosotros podamos experimentar tomará un sesgo completamente distinto. Nunca podemos apropiarnos de esas formas literalmente. Eso sería un terrible error, porque para nosotros son procesos artificiales. Observación. Yo pensé que una parte del proceso, según nuestra concepción occidental, era similar al del yoga indio. Dr. Jung, dos puntos. Sí, la psicología analítica es, por supuesto, un intento de tipo similar. Cuando elaboramos sus fundamentos no sabíamos que existiera una analogía tan cercana con el yoga tántrico. Los textos tántricos no estaban traducidos y hasta los expertos en este tipo de cosas sabían muy poco sobre el yoga tántrico. Solo recientemente se ha hecho conocido gracias a las traducciones de Sir John Woodruff. Nuestro intento es un esfuerzo absolutamente originario en el mismo campo, pero por supuesto, empleando medios distintos, de acuerdo con nuestras diferencias de temperamento y actitud. Profesor Auer, dos puntos. Miren, hay que comparar el trabajo preparatorio realizado ahora por la psicología analítica con la fase en la que se hallaba el yoga 4 o 5 siglos antes de convertirse en un sistema. Su conversión en sistema se produjo en la época de Buda, o no mucho antes. Lo que hace actualmente la psicología analítica fue lo que hicieron los pensadores y brahmines que vivieron unos 500 años antes que Buda. Sus nombres han caído en el olvido. Lo único que vemos son unos cuantos destellos de intuición, por así decir. A su comprensión se fue añadiendo una partícula tras otra, acaso hasta que finalmente apareció una gran mente que creó el sistema, cuya función era poner en orden las mentes o almas de aquella época. Tal es el proceso de adaptación psíquica que recorre toda la historia de la humanidad. El cristianismo, por ejemplo, ha dejado de ser válido para nosotros y así que no funciona. Dentro de unos pocos siglos habrá otro sistema, y este desaparecerá, lo mismo que desapareció el yoga tántrico. Todos los sistemas son intentos humanos de enfrentarse al gran problema de la vida, mediante símbolos y afirmaciones que no son solo para ti o para mí, sino para toda la comunidad. El carácter rector de los símbolos que valen para una comunidad entera es siempre el producto de siglos. De esta manera se evita que cada individuo tenga que hacer todo el trabajo. Lo recibe ya hecho. Y así es como se logra una cultura psíquica y espiritual común. Pero transcurridos unos siglos, esa época se termina, el símbolo cambia, y la vida de la gente y el peligro consiste en querer arrastrar el símbolo, como si pudiera ser válido en nuestra época. Cuando contemplo la psicología analítica, descubro que está levantando un gran edificio desde sus cimientos, ciertamente. Luego en unos pocos siglos se convertirá en un dogma de lo más rígido, y sus destructores vendrán y dirán que está todo mal. En cualquier caso, podemos estar seguros de que todo sistema ha alcanzado unas cuantas verdades y que son duraderas. Vemos que hay algo verdaderamente en el cristianismo. Hay realidades absolutas de las que no se puede prescindir, pero con todo debemos encontrar un nuevo sistema de verdades y símbolos.
Lo mismo pasa en la India. Históricamente, el yoga tántrico es solo una adaptación del yoga milenario a una nueva situación psíquica, y esa situación ha desaparecido de la India. Si intentan realizar su vida según el yoga tántrico, pueden equivocarse acaso tanto como nosotros. Fíjense en Gandhi. Se necesitan nuevos símbolos para toda la comunidad, y Gandhi es el hombre que, con un método bastante novedoso, ha creado esos símbolos a partir del nuevo estado psíquico y espiritual. Como ya les he dicho, cuando va al océano y muestra a su gente un trozo de sal, esto es tan bueno como un chakra. No necesitan chakras. Fíjese en la rueca. ¿Para qué habrían de concentrarse en un chakra si tienen a Gandhi como con la rueca? Les basta contemplarla para elevarse a un plano superior de pensamiento. La idea de sacrificio y demás se trata de un nuevo yoga tántrico, si quieren ustedes. Y con todo, lo mismo que en el cristianismo, también en el yoga tántrico hay elementos que no pueden perderse, verdades simbólicas que son eternas y universales. Y esas son las que nosotros estudiamos, esas son las valiosas. Ese es el valor pedagógico de los chakras, y hay experiencias paralelas hechas en todo tiempo y lugar, intencionadamente. No he hablado de los paralelos psicológicos entre el yoga tántrico y la filosofía analítica, porque eso sería mezclar las cosas, supongo. Yo me limito a presentarles este tipo de yoga, y las comparaciones las pueden hacer ustedes mismos. Señorita Crowley, 2 puntos. La comparación quedó ilustrada ayer tarde mediante los mandalas que nos mostró el Dr. Jung, elaborados a la manera occidental. Para mí era como ver chakras en el proceso de elaboración, como ver el comienzo de las cosas, en comparación con los indios que ya están acabados. Profesor Howard, 2 puntos. Los indios son perfectos. Los que le mostraron ayer son solo material en bruto, a partir del cual tal vez llegue a surgir un chakra. Y esas ilustraciones muestran cómo, a pesar de todas las diferencias, el alma humana tiene una enorme uniformidad siempre y en todas partes. Dr. Jung, 2 puntos. Bueno, son chakras. Profesor Howard, 2 puntos. Quiero decir, un chakra válido para toda una comunidad. Dr. Jung, 2 puntos. Sí, todo ello requiere cooperación, una elaboración en la que intervengan miles de personas durante innumerables siglos. Señorita Crowley, 2 puntos. Sí, pero lo que resulta tan llamativo era el hecho de que fuera tan compleja la analogía con los chakras que el Dr. Jung fue desplegando uno tras otro. Dr. Jung, 2 puntos. En este punto precisamente, el yoga tántrico es un instrumento de valor incalculable, pues nos sirve de ayuda en la clasificación y en la terminología, y para crear conceptos de todas esas cosas. Esa es la razón por la que el estudio del yoga tántrico resulta tan fascinante. Señor Bauman, 2 puntos. El profesor Howard dijo que el yogin tiene que alcanzar el Ajna Chakra para que se despierte Kundalini. Profesor Howard, 2 puntos. En el sentido sutil, en el sentido espiritual, digámoslo así. Señor Bauman, en el análisis existe una fase preparatoria. Uno debe desprenderse de las inhibiciones personales y demás, y luego se alcanza lo impersonal. Creo que es posible, pues sucede en realidad que los pacientes hagan dibujos impersonales cuando están todavía en la primera fase. Dr. Jung, 2 puntos. Por supuesto, uno puede hacer los dibujos más maravillosos y no haber llegado todavía a nada, en especial los artistas. Cualquiera puede hacer dibujos, hasta los niños pequeños, y esto no significa prácticamente nada. Miren, el dibujo tiene que ser la expresión de un hecho, de una experiencia psicológica, y uno debe saber que es una expresión semejante. Uno ha de ser consciente de ello. De lo contrario, es como si uno fuera un pez en el agua o un árbol del bosque, porque lo cierto es que cualquier planta elabora mandalas maravillosos. Una flor compuesta es un mandala, es una imagen del sol, pero la flor no lo sabe. El ojo humano es un mandala, pero no somos conscientes de ello. Así pues, se requiere un largo y arduo trabajo de análisis para llevar a la gente al punto en que toman conciencia del carácter impersonal del problema. Y ese elemento impersonal es, en realidad, la analogía con la mente oriental. Kundalini es algo impersonal, y resulta extremadamente difícil para nuestra mente occidental captar lo impersonal en nuestra mente como suceso objetivo. Les pondré un ejemplo. Una vez estuve tratando a un escritor,
un individuo muy listo, era inteligente y muy racional, y explicaba todo según la regla de que cualquier cosa tiene que tener una causa natural, de que todo es razonable. Llevaba un montón de tiempo analizándose con gente de diferentes escuelas y solía explicar sus sueños siguiendo los principios de reducción casual. Por supuesto, para cualquier figura, hecho y emoción siempre se puede decir que proviene de alguna experiencia determinada y es realmente difícil vérselas con algo que no haya formado ya parte de nuestra experiencia previa. Naturalmente, uno puede llevar este tipo de planteamiento tan lejos como quiera. Yo pensé que antes o después sus sueños acabarían mostrando algo que no pudiera ser reducido, y después de un largo periodo de trabajo en conjunto tuvo sueños en los que aparecían figuras cuyos vestigios no podía trazar. Por ejemplo, soñaba mucho con mujeres que desempeñaban un importante papel en su vida. Con anterioridad había sido capaz de buscarle reminiscencias del tipo: se parece un poco a la señora tal y cual, lo que nos permitía recomponer toda la trama. Pero luego apareció una mujer que no había forma de recomponer. Hizo lo indecible, intentando encontrar imágenes en su memoria, y finalmente tuvo que tirar la toalla, pues no encontró asociación alguna y se vio obligado a admitir que era incapaz de encontrar un origen razonable a dicha figura. Entonces le dije: hemos llegado al final de su principio de reducción casual. Propongo ahora algo completamente diferente, que esto no tiene su origen en su experiencia personal, sino que viene por sí mismo, como si de repente entrase en esta habitación alguien que no había sido invitado, o como si esa mujer saliera de la pared, camina y habla. Luego debe tratarse de un fantasma. Naturalmente se resistió al planteamiento. Decía que era imposible que entrasen en su mente cosas que no hubieran estado ya allí. Participaba de la baja consideración del mundo psíquico que forma parte de nuestra actitud occidental, pero tenía que admitir que en su mente había algo muy concreto, que él no había inventado y que le producía gran emoción en sus sueños. Eso fue el comienzo del reconocimiento del factor autónomo objetivo y del inicio del proceso psicológico. Fue como si en su existencia se hubiese producido una mujer real. Yo acuñé el término ánima para designar esas figuras que, según nuestros prejuicios occidentales, no deberían estar. Pues bien, este es el momento en que comienza la analogía con el proceso Kundalini, cuando algo se remueve y se desarrolla por sí mismo. Si tal proceso tiene continuidad, se llega a resultados que pueden expresarse en los términos del yoga tántrico. Tenemos que estar agradecidos del yoga tántrico, pues nos ofrece las más diferenciadas formas y conceptos capaces de expresar las experiencias caóticas por las que, de hecho, atravesamos. Como el profesor Auer dice correctamente, estamos en el comienzo de algo, y en el comienzo de las cosas son extremadamente particulares y caóticas. Solo pasados los siglos comienzan a reposarse y a cristalizar en ciertos aspectos, y entonces, por supuesto, el dogma sigue inevitablemente. Señor Bauman, 2 puntos. Ayer el Dr. Jung dijo haber recibido de una paciente una carta en la que había un mandala, en el que había peces en torno a un centro. Me causó una gran impresión lo que decía ella: espero poder encontrar un estado en el que yo sea como un centro, con peces arremolinándose en torno. Dr. Jung, 2 puntos. No, se trata de que ella esperaba encontrar un centro en torno al cual moverse en un orden armónico, como los peces. Ella no quería ser el centro. Esa es nuestra idea occidental. Es un error pensar que nosotros somos el centro. Pensamos que somos dioses de nuestro mundo, y por eso la idea del yoga tántrico, según tal cual uno se convierte en un dios, resulta peligrosa para nosotros. Comenzamos por ese prejuicio, pero realmente somos criaturas demoníacas, terribles. Simplemente no nos vemos desde el exterior. Creemos que somos gente maravillosa, altamente respetable, moral y demás, pero en realidad somos piratas sanguinarios. La idea que el europeo tiene de sí mismo es mentira. Yo he aprendido la lección de los indios pieles rojas y los negros. Contemplan nuestro mundo y descubrirán lo que somos. Pero como nuestro prejuicio es que somos dioses, cuando alguien sueña con un centro, se coloca tranquila e instintivamente en él. Seguramente recordarán la imagen que les mostré ayer por la tarde, la de la piedra central y las pequeñas joyas en torno a ella.
puede tener interés. Quizás les hablo del sueño relacionado con ella. Yo produje ese mandala en una época en la que no tenía ni la menor idea de la que era un mandala, y en mi externa modestia pensé, yo soy la joya del centro, y todas esas lucecitas son probablemente personas encantadores que piensan que ellos también son joyas, pero más pequeñas. Esto es lo que hacemos, seguir siempre el ejemplo que ofrece Anatole France en L'Isle des Pingouins, la isla de los pingüinos. San Mael ha bautizado a los pingüinos en el Concilio Celeste, y cuando le preguntan a Santa Catalina qué conviene hacer con las almas de los pingüinos, ésta le dice a Dios, Dones leur un ame mais une petite. Dadles un alma, pero pequeña. Ese es nuestro principio. Yo les di un alma pequeña. Eso fui capaz de admitir, y me sentí muy orgulloso de mí mismo por ser capaz de expresarme de ese modo. Aquí está mi centro maravilloso, y yo soy justo en mi corazón. Entonces tuve un sueño. Me hallaba en Liverpool, ciudad en la que de hecho nunca he estado. Todo estaba muy oscuro y sucio. Llovía suciedad. Y yo subía por una calle con otros conocidos suizos, que llevaban chubasqueros. Íbamos hablando, pero resultaba muy desagradable. Y yo iba pensando en algún lugar donde cobijarnos de la lluvia y el frío. Llegamos a una suerte de meseta, una parte elevada de la ciudad, donde había un enorme y hermoso parque. Al principio no lo reconocí, pero se trataba del mandala que les mostré ayer. Había senderos que se entrecruzaban, y en el medio se abría un pequeño lago, y en cuyo centro había una isla, y sobre ella un magnolio de tonalidad rosada, un hermoso árbol, y el árbol se erguía en pleno amanecer, un árbol maravilloso en plena floración, que resultaba una imagen de lo más deslumbrante en una noche oscura y lluviosa. Yo quedé fascinado. De repente me di cuenta que mis compañeros no lo veían. Ellos simplemente seguían caminando y habían empezado a hablar de otro suizo que vivía en la esquina de la calle en Liverpool, a la izquierda del parque. Me representé el lugar. Se trataba de una esquina con una única farola, y él residía allí en un bloque de vivienda. Decían, tiene que ser un loco para vivir en Liverpool, en un lugar tan sucio. Pero yo pensaba que debía ser un tipo enormemente inteligente, y comprendí por qué vivía allí. Conocí el secreto de la isla. Había encontrado el lugar correcto, pues Liverpool es el centro de la vida. El hígado, liver en inglés, es el centro de la vida, life. Y yo no soy el centro, yo soy un loco que vive en un lugar oscuro, no sé dónde. Yo soy una de esas pequeñas luces laterales. Así es como se corrigió mi prejuicio occidental de ser el centro del mandala, de serlo todo el espectáculo, el rey, el dios. Nosotros descendemos de ese prejuicio. El hindú, que es un hombre primitivo, no tiene esa idea. Para empezar, nunca imagina no ser un hombre. Por tanto, al final, no puede nunca convertirse en Dios. Pero nosotros hemos anticipado la divinidad, así que tenemos que descender. Profesor Auer, 2 puntos. Quiero decir unas cuantas palabras más sobre la forma y el simbolismo de los chakras, repitiendo algunos puntos a los que ya nos hemos referido. Todas esas figuras matemáticas que aparecen en los chakras, en mi opinión, se refieren a la vida del cosmos y la vida psíquica en tanto que regida por leyes. Y la idea del loto es la idea de que la totalidad de la vida psíquica está plasmada en un centro orgánico. Recordarán que en cada pétalo hay una letra. Esas letras son canturreadas durante la meditación, y mientras canturrea uno debe tener en mente el significado de cada una de ellas, que te ha comunicado un gurú. Las letras simbolizan el aspecto orgánico, creciente, oculto en esa región particular. Esto no es algo consciente.
Oculta en cada pétalo hay una fuerza que debe ser captada y puesta en conexión con el centro. La idea metafísica y metapsíquica es que cada uno de los centros del organismo psíquico que constituyen el centro del organismo cósmico hay una fuerza sonora subliminal que regula la vida inconscientemente, y uno debe comprender el significado de esa fuerza sonora mediante la meditación. Debe introducirse en la conciencia, y si uno consigue que actúe en la conciencia, esa fuerza se hace más fuerte. La vija también tiene que ser comprendida en la meditación. La fuerza interna que opera en esta vija no es una personalidad claramente definida, nunca se le da un nombre. La vija simboliza simplemente un poder subconsciente en el elemento, del cual es símbolo, operante en el fundamento psíquico de uno mismo, pero solo puede operar con fuerza real cuando es captada mediante la meditación. Como saben, yo llamo a ese poder Vija Deva. A partir de esta se proyecta o se desarrolla la Bindu Deva, que es la misma fuerza, solo que proyectada fuera de lo inconsciente, a la clara conciencia, pero no llega a la conciencia tan claramente como Sakti, la potencia femenina. Creo que no cabe dudar en modo alguno, para mí resulta evidente, que esto es el ánima. La fuerza masculina oculta se combina con la fuerza femenina y debe operar dentro de nosotros, según el yoga tántrico, y esto es algo que se capta conscientemente en diferentes periodos de nuestra vida. A este simbolismo, que representa una gran verdad, lo denomino símbolo rector, símbolo que tiene un carácter rector como solo puede darse en el curso de muchos siglos. Hay también un simbolismo cromático, por supuesto. Ya saben ustedes que el rojo significa sangre, los poderes situados en las profundidades terrestres, y el blanco significa intuición superior. Además, siempre que aparece el color dorado da idea de comprensión clara, aunque no se trate de la comprensión suprema. Esto ocurre con el color dorado en Muladhara, que está también en las letras de los pétalos. En esta región existe además, de algún modo, una fuerza de comprensión que opera subconscientemente. Dentro de la vida erótica también opera un poder de comprensión. Lo erótico parece ser un camino para alcanzar la comprensión de las cosas, y esto desemboca en el aspecto espiritual superior. Pero lo raro es que en Manipura encontramos las letras azules sobre pétalos azul grisáceos, y en Anahata el color rojo del pericarpio se repite en las letras de las hojas. El rojo representa allí el tono musical. Anahata, en mi opinión, simboliza la vida creativa. Los pétalos del loto son rojos, y el poder de comprensión se halla en este centro, en ese triángulo dorado. Los sonidos concomitantes de dicha región están de algún modo vivos. La vida tiene una realidad diferente. La realidad de la sangre procede del exterior e intenta abrirse paso y armonizar ambas. A continuación le ofrezco una explicación a modo de sugerencia sobre cómo elaborar esas cosas. Permítaseme citar unas palabras de Lao Tse. El significado que puede pensar no es el significado. El significado que se puede pensar no es el significado. Tomen todo lo que digo en este sentido. Olviden todo lo que yo les digo y comiencen como ustedes deben empezar. Hay diferentes modos de aproximación a estas cosas, por supuesto. Tengo ciertas razones para explicar las cosas de esta manera, pero ustedes deben lograr entenderlas por su cuenta, como si fuera un enigma que intentan resolver. Puede haber más de un significado, igual que puede haber dos significados correctos de un sueño, en virtud de lo que podemos denominar la coincidencia de las cosas de nuestra vida psíquica y nuestra vida externa. El suceso externo y el suceso psíquico pueden ser bastante distintos, pero tienen el mismo carácter y pueden estar simbolizados por el mismo sueño. Puede ocurrir que uno encuentre el externo sin haber encontrado todavía el interno. Lo mismo puede pasar con los chakras. El significado de un simbolismo desemboca en el otro y solo se descubre mediante una captación profunda. Como ya les he dicho, la vida energética está en continuo movimiento y solo sumergiéndose en ese movimiento se puede acceder a ella. Alcanzamos aquí las cosas de las que resulta bastante difícil hablar, y el simbolismo cromático es de gran ayuda. Uno se sumerge en el color, por así decir, y luego encuentra su significado. Volvamos al Anahata Chakra. En el centro está el triángulo, y en torno a él la vija del Yam.
Luego está el hexagrama, que consiste en dos triángulos trabados, en color oscuro, ahumado y que aparece rodeado por el color del sol naciente. Y fuera están los 12 pétalos rojos, de un rojo todavía más delicado. Como recordarán, el número de pétalos aumenta en cada chakra a partir de Muladhara. La vida se despliega más y más. Se trata pues de una viva sinfonía de colores. Ahora intenten sentir el significado, aunque también pueden usar el intelecto. Pueden presentarse todo tipo de asociaciones. Vijayam es la vija del aire, o la tormenta, y en torno se encuentra el tremendo hexagrama de color ahumado oscuro, y esas bellas emisiones de rojo. Mi explicación es que allí no puede existir poder creativo alguno, a no ser que se dé la tormenta y el caos. Por ello, este es el mandala de la tormenta. Oscuro todo él, expresión de un estado psíquico. Puede tratarse de un estado cósmico, muy probablemente sea así. Entonces, la fuerza creativa irrumpe en el centro y aparece el rojo ardiente. Pregunta, 2 puntos. ¿Puedo preguntar qué significa la ausencia del simbolismo de la potencia masculina en algunos chakras? Profesor Howard, 2 puntos. Las potencias masculina y femenina son símbolos claramente definidos en Muladhara, en Anahata y en Ajna. Dichos símbolos no aparecen en Manipura, Svadhisthana y Visuddha, aunque sabemos que la potencia sigue allí. Los tres estadios en los que las potencias masculina y femenina colaboran con toda su fuerza son los 3 estadios de la vida erótica, la vida creativa y la vida intuitiva. Y ahí es donde tenemos la yoni y el linga, pero hay estadios intermedios. Considero que Svadhisthana es la región o estado psíquico en la que nos perdemos a nosotros mismos en la vida. No tenemos meta, simplemente queremos vivir. Luego están los diferentes aspectos. Cada chakra posee los 3 aspectos. Tenemos el aspecto stula, de la corriente acuática, en todo ese movimiento de agua girando en torno a nuestro cuerpo, y este aspecto stula viene expresado en la naturaleza del mar. Nuestros cuerpos son solo una pequeña contraparte del todo, el microcosmos en el macrocosmos. El stula del estado psíquico sería la experiencia de perderse uno mismo en la vida, y aquí la potencia femenina juega un papel, porque de una forma oculta no es una fuerza reguladora. Manipura es para mí la vida sobre la cual se funda el funcionamiento de toda nuestra estructura corporal. Aquí está el fuego de la digestión. Este chakra parece una enorme máquina. Pretende expresar la economía de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser. Y tampoco aquí desempeña un papel visible la mujer, que aparece escondida. Y luego por encima, en Visuddha, se alcanza el estadio del sabio, que ha ido más allá del trabajo creativo y que vive en pura luz del conocimiento. Recordarán ustedes aquel hermoso círculo azul fuera del Vijayam blanco, rodeado por los oscuros pétalos del loto. Pero, para llegar al último estadio de intuición, la mujer vuelve a aparecer, como ya les he dicho al describir a Kundalini. Vamos ahora a los diferentes animales. El elefante en la India siempre significa el poder de carga. Reaparece en Visuddha, por la misma razón. Tenemos además el monstruo marino en Svadhisthana, cuyo simbolismo he intentado explicar, y luego está la gacela en el loto del corazón. Sabemos gracias a un texto perteneciente al Hatha Yoga Pradipika que la gacela significa la mente en lo que tiene de versátil y fugitivo. En esa región creativa hay siempre una tendencia del intelecto a escaparse. Hay que atar la gacela al loto del corazón, y está el peligro de dar saltos en cualquier dirección. Todo esto son sugerencias sobre cómo desarrollar un método que permita entender el simbolismo y a la vez mediante el intelecto y mediante el sentimiento. Pero supongo que el Dr. Jung tendrá algo que describir sobre su significado. Dr. Jung, 2 puntos. Solo puedo expresarle mi enorme agradecimiento por habernos explicado el simbolismo de una forma tan bella y tan clara. Si todo esto significa para mí cosas más bien distintas, ello se debe desde luego a que mi modo de aproximación al tema de los chakras ha sido también distinto. Como saben, mis primeras experiencias en este campo se produjeron
en épocas en que no había posibilidad de penetrar las enseñanzas de los chakras. Cuando por primera vez me apliqué al tema, la situación me pareció absolutamente desesperada. Tuve el sentimiento de que se trataba del simbolismo específico de un pueblo completamente exótico, que a nosotros no nos aportaba nada. Pero luego tuve un caso extremadamente difícil, que me dio enormes problemas. La paciente era una chica nacida en la India, de padres europeos. No tenía mezcla de sangre, era tan europea como ustedes, pero había pasado en la India los 6 primeros años de su vida, donde había tenido una niñera malaya sin apenas formación. No me dio ninguna enseñanza de este tipo. Estas cosas le resultaban perfectamente desconocidas, pero de alguna manera estas ideas orientales consiguieron penetrar en su inconsciente. No podía adaptarse a los modos de vida europeos, porque sus instintos se oponían frontalmente. No quería casarse, no quería interesarse por las cosas corrientes, no quería adaptarse a nuestras convenciones, se oponía a todo, y de esa manera naturalmente se volvió bastante neurótica. Vino a mí después de quemar a 2 analistas, y lo cierto es que a punto estuvo de quemarme a mí también, pues tuve que explicarle que no entendía su sueño en lo más mínimo, 2/3 de los cuales me resultaban completamente oscuros en razón de su peculiar psicología oriental. El caso es que ella siguió esforzándose valerosamente y lo mismo hice yo, pese a que no lograba entender nada y de vez en cuando alcanzábamos algún vislumbre de algo. Luego desarrolló un nuevo conjunto de síntomas, comenzando por un sueño que le produjo una tremenda impresión. De sus órganos genitales salió un elefante blanco. Yo estaba completamente perplejo. Nunca había oído nunca había oído un disparate semejante, pero ella quedó tan impresionada que comenzó a tallar el elefante en marfil. Entonces aparecieron los síntomas orgánicos. Le salieron úlceras en el vientre y tuve que enviarla a un ginecólogo. Durante meses no hubo forma de curar aquello. Probaron todo lo habido y por haber, y cada vez que tenía un sueño un poco pertinaz, las cosas empeoraban. Persistió en ese estado durante al menos 5 meses, y luego empezó a aparecer otro conjunto de síntomas. Persistió en este estado durante al menos 5 meses, y luego empezó a aparecer otro conjunto de síntomas. Desarrolló poliuria, una cantidad imposible de líquido. A duras penas podía retener la orina. Luego apareció también gran cantidad de fluido en el colon y los intestinos, provocándole tales rugidos que ya ha podido oírlo desde afuera de la habitación, con la puerta abierta. Sonaba como un riachuelo descendiendo por una escalera y duraba unos 10 minutos. Esto venía acompañado de ataques agudos de diarrea. Se trataba nuevamente de flujos de agua sin causa alguna aparente, simplemente ocurría. Al tiempo, estaba enamorada de un hombre, pero no se le pasaba por la cabeza casarse con él, y se le metió en la cabeza que yo, o las circunstancias, podíamos intentar convencerla de que se casara y tuviera un hijo, cosa que era imposible. Durante todo un año estuvo luchando contra esta idea, hasta que desarrolló un síntoma enteramente nuevo. Sentía como si su cráneo se hubiera reblandecido en lo alto, como si la fontanela se estuviera abriendo, como un niño cuya cabeza todavía no se ha cerrado, y que algo parecido a un pájaro bajaba de las alturas con un pico largo y se metía en ella por el cráneo, encontrando algo que ascendía desde abajo. Cuando esto sucedió, todo el asunto se resolvió y ella se casó y tuvo hijos. Tal era la sintomatología del caso, y esto fue lo que me obligó a buscar información. Yo tenía idea de que en Oriente había algo parecido. Esto fue poco después de que se publicara el libro de Avalon, The Serpent Power. Ahí fue donde encontré el paralelismo. ¿Ven?
Lo primero fue el elefante en Muladhara, luego Svadhisthana, la región acuática, y luego el centro emocional, Manipura, y luego la cosa siguió su curso. Algo cayó desde arriba y produjo la disolución. Al principio, todo me resultaba absolutamente oscuro. No podía entender lo sucedido, pero después entendí que se trataba del despertar desde arriba, y entonces ella consiguió desenmarañarse del laberinto de jungla exótica. Logró objetivar la psicología india que le había sido implantada con la leche que mamaba de su aya y la sugestión de su entorno. Consiguió liberarse mediante objetivación y pudo aceptar la vida europea. Y de manera bastante natural, objetivó todo el proceso en los más bellos mandalas. Pues bien, los mandalas son efectivamente chakras, aunque en nuestra experiencia no son solo 6, sino innumerables. Pero realmente deberían ser ordenados como los chakras, uno encima de otro. Los primeros están normalmente relacionados con Muladhara y luego van ascendiendo gradualmente hasta concluir en analogías con el centro Ajna o incluso con el Sahasrara, el séptimo centro, el más alto. Son realmente equivalentes en cierto sentido. Como había tenido un buen número de experiencias y descubierto una cierta regularidad en ellas, se me hizo claro que hay un cierto conjunto de mandalas o estados psicológicos que pertenecen a la psicología de la región de Muladhara, a saber, una especie de completa inconsciencia en la que se vive de forma puramente instintiva. La siguiente región es la del diafragma y la tercera la del corazón. Entre los indios pueblo de Nuevo México hice amistad con un tipo curioso que presidía las ceremonias religiosas. Me confesó que creían que todos los americanos estaban locos, porque decían que pensaban con la cabeza, mientras que los indios sabían que lo normal es pensar con el corazón. Me quedé mirándole y entonces recordé, por supuesto, que el descubrimiento de la cabeza es la sede de la mente ha sucedido en periodos relativamente tardíos de la civilización. Y los indios pueblo están ya civilizados. En realidad son descendientes de los ancestros de los aztecas. Tienen una cierta cultura. Los griegos, en época homérica, localizaban su pensamiento un poco por debajo del corazón, en el diafragma. Otra palabra griega para diafragma es prem. En griego también significa mente. La misma raíz aparece también en el término para designar la enfermedad mental de la esquizofrenia, que significa escisión de la mente. Así pues, en época homérica, la localización física de la mente era el diafragma. Su conciencia se extendía hasta el punto de poder notar contenidos psicológicos en la medida en que influían sobre la respiración, y ciertos pueblos negros fijan la sede de sus emociones y sus pensamientos en el vientre. Son conscientes en la medida en que advierten contenidos que afectan al funcionamiento de los intestinos abdominales. Cuando tenemos pensamientos o sentimientos desagradables, nuestro estómago se altera. Todavía cogemos ictericia al reprimir la ira violenta, y todos los casos de histeria comportan trastornos digestivos, porque originariamente los pensamientos más profundos y delicados estaban ahí. Así pues, tales son las localizaciones de la conciencia que todavía se pueden determinar históricamente, por así decirlo. También se puede trazar la historia de los chakras intermedios, que se caracterizan por la ausencia de la unión entre linga y yoni. Yo mismo acabo de hacer algunas observaciones sobre Visuddha, por ejemplo. El Anahata Chakra, por supuesto, es el centro del aire, que obviamente coincide con el hecho de que los pulmones estén situados allí, y está situado por encima del diafragma, lo cual significa que se alcanza un nivel más alto de conciencia. El corazón está siempre asociado con los sentimientos o con la mente. Así pues, como yo mismo he comprobado en mi experiencia práctica, Anahata sería un centro de conciencia, de sentimientos y pensamientos que pueden ser apagados mediante la respiración, porque los sentimientos también salen con la respiración. Uno puede expresarlos, es decir,
Presionas y allá sale el sentimiento en forma de sonido. Tal era el método original de invocar a los dioses. Encontramos una descripción de él en la liturgia de Mitra, donde se dice: mantén apretado tus costados, aprieta con toda tu fuerza y grita como un buey, para que los dioses puedan oírte. Como ven, se trata de una especie de expresión consciente de sentimientos y pensamientos. Desde luego, se trata de algo muy primitivo, pero muchos de nosotros seguimos de hecho en ese nivel. Expresamos sentimientos y emociones como si los escupiésemos, sin darnos cuenta en lo más mínimo de qué estamos haciendo. Mucha gente, saben ustedes, no tiene ni la menor idea de lo que dice o de lo que hace a otras personas al exhalar de esta manera sus pensamientos y sentimientos. Yo veo esto todo el tiempo. Así pues, el pensamiento y el sentimiento en este nivel no son tan conscientes como para merecer el nombre de conciencia, lo cual probablemente da cuenta del hecho de que desde Anahata el psiquismo solo comienza a ser visible. El siguiente paso es la condición purificada. El aire pertenece a la tierra, aquí nos movemos en el aire, pero por encima está la región del éter, que no alcanzamos, y eso es el pensamiento abstracto, expresado en lenguaje humano. La región etérea es la laringe humana. Aparentemente, el habla proviene del cuello, y el habla es la vida de la palabra. La palabra que sale de nosotros porta el significado, hace cosas. A menudo nos quedamos enormemente desconcertados cuando la gente se pone furiosa y malinterpreta lo que decimos. Y yo dije, y ella dijo, y uno se siente completamente inocente. Ocurre que uno simplemente ha tenido un pensamiento y no puede entender lo sucedido a continuación. Así es como poco a poco el ser humano ha aprendido que la palabra posee una existencia. Es como un ser alado que se arroja al aire y tiene efectos mágicos, un ser abstracto, absolutamente purificado de toda adherencia de las regiones inferiores. Pero lo extraño es que yo he visto representaciones de Agnya, que es la cosa más alta que puedan imaginar, algo que está incluso más allá de la palabra alada. Uno puede imaginarse que logra ponerse a sí mismo en una palabra y convertirse en una palabra, como Jesús, que se convirtió en el Logos. Se separó del Dios creador y voló hasta el mundo, brillando como una luz. Uno puede convertirse en algo tan absolutamente separado que pierde todo contacto con la tierra, hacerse tan creativo como un ser con alas doradas en una esfera o en un huevo completamente separado. Yo he visto realmente una representación semejante. Como recuerdan ustedes, el Agnya Chakra es el mandala de 2 pétalos, que se parece a la semilla alada de ciertos árboles. Está perfectamente purificado de cualquier adherencia terrena. Prácticamente carece de sustancia y es una luz blanca muy pura. Así uno tiene la impresión de algo que realmente ha asumido 2 alas. Y creo que es la idea del huevo alado o del homúnculo en la segunda parte de Fausto, el hombrecillo artificial que revolotea en su probeta. Es realmente la anticipación de una posibilidad semejante, un hombre que ha vuelto a crearse a sí mismo en una nueva forma, como el viejo alquimista producía un hombrecillo en su profeta. Eso también es para mí un símbolo del centro Agnya. Pero esto es, por supuesto, una aproximación completamente empírica. En nuestro simbolismo occidental suena banal o grotesca. Lejos de la absoluta perfección de Oriente, con su estilo específico y su belleza específica, nos hallamos aquí en el nivel de la experiencia burda y del tosco material ordinario. Estamos lejos de cualquier diferenciación, simplemente estamos comenzando a ver que también nosotros tenemos ciertas experiencias que se aproximan a este tipo de simbolismo. Sabemos también algo sobre simbolismo cromático, por ejemplo, que los diferentes niveles vienen siempre simbolizados por diferentes colores. Sabemos que todas esas cosas rojas pertenecen a la región situada por debajo del diafragma en la que no hay aire, y cuando el rojo se hace un poco más claro nos hallamos ya por encima del diafragma, y cuando desaparece se impone el azul, nos estamos aproximando a las álgidas regiones de la conciencia separada. Y sabemos que los colores sombríos significan oscuridad, o mal, o miedo, o materia pesada, y los colores claros siempre nos dan la idea de cosas diferentes, de cosas leves, a veces incluso corrientes y separadas. Así pues, tenemos ya una considerable serie de colores con significados casi típicos. Todas las demás peculiaridades de los chakras orientales, las letras, los sonidos, los mantras, los dioses diferenciados, todo ello, por supuesto, falta por completo en nuestra experiencia. Pero resulta absolutamente invariable el hecho de que todo mandala tiene un centro, en el cual hay algo que no se deja agarrar.
Uno lo intenta, pero es absolutamente escurridizo. Miren, el ser humano ha tenido siempre el sentimiento de algo que se sustrae de su garra y permanece distante, y que no es una cosa ordinaria, sino que se trata siempre de algo demoníaco. Por ejemplo, cuando un determinado animal se le escapa siempre, cuando no logra atraparlo nunca, el indio piel roja dice: no es un buen animal, es un animal médico, y no debe ser capturado nunca. Un animal médico es algo como un hombre lobo, algo divino o demoníaco. De la misma manera, en nuestra psicología las cosas que no podemos agarrar son aquellas en las que les conferimos una especie de cualidad divina. Por tanto, el centro de un mandala, que siempre es el motivo por el que se pinta todo el mandala, es aquello mismo que se nos escapa, que no puede ser amarrado. Uno siempre se engaña al respecto. En el centro está el Dios invisible. Es más, en todo mandala encontramos inexorablemente los dos elementos masculino y femenino claramente indicados, como ocurre aquí con la Devi o Sakti. Y recordarán ustedes que Kundrie, por ejemplo, en la leyenda de Parsifal, aparece como también representada con colmillos, como Sakti. En las localizaciones inferiores de nuestra psicología se encuentra algo sumamente terrible y sanguinario. Las emociones de ese nivel no vienen mitigadas por razón alguna. Allí la gente padece emociones y desgarra todo en pedazos porque ellos mismos están hechos jirones, la mujer por el ánimos y el varón por el ánima. Deberíamos permitirnos un nuevo tipo de chakra. En el caso de la mujer deberíamos añadir el ánimus. El ánimus es también algo con colmillos. También aquí encontramos paralelos en el hecho de que estas figuras nunca están en el centro ni lo estarán, porque se trata de cosas ya conocidas, son las ilusiones o maya de los dioses. En la psicología de un mandala occidental, el dios es más en la psicología de un mandala occidental, el dios es el más excéntrico de los poderes del ego, mi poder, exactamente igual que la Vindudeva y la Sakti, suelen quedar a un lado, lejos del centro. Se trata de mi poder, pero viene movido por el poder divino invisible que está en el centro. En el centro se encuentra el grande, y el otro es el pequeño. Como dice Fausto, el ser humano es el pequeño Dios del mundo. Yo soy solo el Bindu, pero la letra Vija, lo auténtico, es el sí mismo, y todo lo que hago es movido o causado por la Vijadeva. Así es como uno puede entender perfectamente esa parte del simbolismo oriental, por más que en nuestros mandalas no se dé nunca una forma semejante, dado que nosotros no sabemos lo que son los dioses, no tenemos ni la más remota idea de Dios, solo tenemos la concepción filosófica del Summum Bonum, interpretado como el Dios cristiano en el cielo, y que no podemos imaginar propiamente hablando, y que por tanto no podemos poner en nuestros mandalas. Bueno, eso es lo principal que quería decir. Uno podría estar hablando, por supuesto, durante varios siglos, pero tendrán que hacerlo otros. Yo no voy a vivir tanto. Profesor Auer, 2 puntos. Me ha interesado muchísimo. Ha sido sumamente esclarecedor y pienso que si nos quedamos con los elementos psíquicos, estas experiencias pueden sernos de gran ayuda en la creación de nuevos mandalas. Quizá no estaría de acuerdo con la totalidad de la explicación, pero sí en buena medida con el hecho de que primero hay centros fisiológicos, luego centros psíquicos y así sucesivamente. Creo que para los yogin indios sería una cosa escuchar al Dr. Jung. Les ayudaría a volver a poner en marcha estos chakras, pues han hecho de ellos un precipitado metafísico y no ven ni sienten demasiado su aspecto psíquico. Es muy importante acceder a este aspecto. Pero, por supuesto, la evolución en la India ha seguido la dirección contraria, hacia la metafísica. La creación del mandala del corazón, que lo ha tenido dos causas. La primera, ciertas experiencias del corazón. Las grandes experiencias no proceden del pensamiento, así se dice miles de veces en los Upanishads. Sintieron que la intuición más profunda, que en la India constituyó siempre el poder creativo, procedía del corazón. Y luego, además estoy seguro que fisiológicamente la respiración tuvo alguna influencia en la composición. Finalmente fueron al terreno de lo metapsíquico y lo metafísico, y creo que el estudio del simbolismo del yoga tántrico
puede ayudarnos a seguir avanzando en la dirección de lo metapsíquico y de lo metafísico, porque tal como yo lo veo, todo centro tiene un aspecto físico y otro psíquico, además de los aspectos metafísico y metapsíquico. Eso viene indicado en las letras y demás, y también en las vijas, por lo demás. Los dioses son algo psíquico, a la par que metapsíquico y metafísico. Por tanto, yo diría que si trabajamos juntos desde diferentes perspectivas, el yogi viniendo desde arriba y digamos, Doctor Jun, 2 puntos, y yo desde abajo, Profesor Howard, 2 puntos. En tal caso podría suceder el gran acontecimiento, como pasó con esa chica, su paciente. Cuando ambas cosas se junten, el niño nacerá. Así que espero que el trabajo que hemos hecho aquí llegue a surgir algo.